portado de maravilla en ese sentido. O sea, yo quería conocer las distintas estaciones del año, cómo se utilizaban los toponomas, cómo se hacían las composiciones, qué tipo de elementos se utilizaban, y por qué unos sí, otros no, y tal y cual, ¿no? Entonces, empecé en el de primavera, luego hice el del verano, el de otoño y el de invierno. O sea, que ha sido un recorrido a lo largo de todo un año para entender cómo se pone un bonsai, utilizando los distintos elementos en cada estación del año, ¿no? Y comprendiendo cada uno de ellos. El aprendizaje en el arte del bonsai es algo fundamental. Esto nos lleva a buscar las mejores fuentes cuando queremos conseguir avanzar de manera fiable. El invitado de hoy, Marcial Yuste, es un apasionado de la enseñanza y el aprendizaje, y si hablamos del arte de exponer, podemos decir que Marcial es uno de los occidentales más formados en Keido y Kazari. Hace una semana, Marcial ha completado uno de los cursos más prestigiosos y completos sobre Keido y Kazari de la mano de Kunio Kobayashi. Y en el capítulo de hoy nos contará en qué consiste este curso y qué ha supuesto poder hacerlo. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Marcial, y bienvenido de nuevo al podcast. Hola Manuel, ¿qué tal? Un placer y un saludo a todos los oyentes de Universo Bonsai Lover Podcast, que ya sabemos que cada vez son más, y de nuevo vuelvo a reiterar que haces una gran labor de difusión, tanto del panorama actual del bonsai, como de, a veces, algunas entrevistas incluso aportan conocimientos, con lo cual, pues todo eso yo creo que para el aficionado siempre es de agradecer y bienvenido, y es un esfuerzo que realizas, que hay que siempre valorar y apoyar, ¿no? Entonces, por eso estamos otra vez aquí. Muchas gracias por tus palabras y ya sabes, ya lo hemos hablado muchas veces, esto sin vosotros no sería posible. Nada, eso es un equipo. Es un equipo, además tanto de verdad. por tu parte como por la nuestra, como por la de los aficionados. Porque si no tuviéramos aficionados que nos escucharan, aquí estaríamos haciendo tú y yo ahora mismo aquí el primo. Pues sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante por dos motivos. Primero, porque es un tema apasionante, que ahora iremos hablando del tema en concreto, no voy a desvelar todavía nada. Pero segundo, porque al final es un sueño hecho realidad y es un ejemplo de cómo con perseverancia y con trabajo se consiguen alcanzar esos sueños, ¿verdad, Marcial? Sí, la verdad es que, hombre, yo entiendo ahora pues todo este mundo de las redes sociales, de internet y del boom un poco en Occidente que está sufriendo todo lo que es el mundo del bonsai, pero bueno, los que ya llevamos muchos años, yo llevo más de 20 años a mis espaldas, he visto un poco toda esa evolución y la verdad es que sí, es un sueño conseguir ciertos retos o ciertas cosas, ¿no? Que ahora ya tú irás desvelando poco a poco. Sí, porque como sabéis, Marcial es uno de los formadores, una de las personas que más experiencia tiene y que sigue aprendiendo día a día en algunos temas, y en concreto en el tema del Keido y Kazari, el arte de exponer y de exponer correctamente nuestros bonsai. Creo que eres la persona de Occidente que más formación y más pasión le pone a este tema, ¿verdad? Bueno, tampoco, pues, no sé, hay algunas personas más, por ejemplo está Eduardo Rossi en Italia, hay algunas personas en Occidente o en Europa que se han interesado por el arte de exponer un bonsai y que al final también generalmente han tenido que ir a recurrir a Japón, porque al final son los grandes expertos en esa temática. Y bueno, pues sí, ya me conoces, yo llevo muchísimos años y siempre lo he tenido claro, la única manera de aprender y avanzar, aparte de la práctica, evidentemente, que siempre está ahí, pero la práctica sin teoría vas muy perdido y la teoría sin práctica pues tampoco tiene sentido, que al final tiene que ir unido todo de la mano. Entonces siempre desde el principio lo he tenido claro y siempre he estado estudiando, formándome. Lo que pasa es que también, como tú probablemente también te habrá ocurrido, o también le estará ocurriendo a la mayoría de los aficionados, que esta afición es muy extensa a nivel de conocimientos, a nivel de cosas que tienes que dominar, y casi todos cuando empezamos al principio nos centramos mucho en el árbol, ¿vale?
solo miramos el árbol, solo vemos el árbol, la calidad del árbol, que si una corteza, que si una madera, que si un tronco grueso, que si profundidad, que si mira esa ramificación. O sea, solo vemos árbol, aunque sea un bonsai, que no solo es un árbol, ya sabemos que es un árbol en maceta, con una componente estética. Pero normalmente cuando empezamos lo que nos atrae es el árbol, y ya no vemos más allá. Yo, en mi experiencia de más de 20 años en esta afición, he ido sufriendo también una paulatina evolución. Yo al principio cuando empecé también era árbol, y no me iba a ver de nada más. No quería saber nada más, solo veía árbol y solo buscaba árboles potentes, ¿vale? Y me decían otros aficionados que llevaban más tiempo, no, tú ya verás, espérate, las macetas, y yo, las macetas, ¿por qué te hablo? Árbol. Y no, las macetas no, pero luego mira, las sitacusas, las plantitas de acompañamiento, plantita, déjate yo, arbolacos, ¿vale? Luego no, los insectos, o los tempais, o los caquexicus, o sea, no sé qué. Y yo decía, nada, a mí eso no me interesa, yo solo quiero árbol, ¿vale? Pero claro, al final les he tenido que dar la razón, porque es una evolución que va sufriendo. Al principio sí que es cierto que todo el mundo se ve muy atraído por el árbol, pero en cuanto empiezas a entrarte en el mundo del bonsai, ya empiezas a avanzar, te vas dando cuenta de que hay muchas más cosas. Aparte del árbol está todo el extenso universo de las técnicas, que también esa es otra. Los pinzados, defoliados, que si las podas, que si los trasplantes, que si mil cosas, que si el abonado, que si mil historias, ¿no? O si el tipo de sustrato. Es otro mundo, ¿no? Entonces es como un proceso paulatino, que tienes que ir avanzando y tienes que ir quemando etapas, ¿vale? Entonces tú al principio estás muy centrado en árbol, en técnicas, en cultivo, cosa normal, ¿vale? Porque si no tienes un árbol sano, y no solo sano, sino como dice Luis Vila, que de aquí también le envío un saludo, dice no solo sano, sino vigoroso, ¿vale? No puedes hacer nada, porque cualquier cosa que le hagas que se presupone que es correcta esa forma de aplicar la técnica, sobre un árbol que no está vigoroso, no va a responder de manera impredecible, con lo cual, pues al final el objetivo de esa técnica muchas veces no se va a conseguir, porque si lo aplicas sobre un árbol que no está vigoroso, pues no va a responder como esperamos y no se va a conseguir el resultado que preveíamos. Entonces, al final, pues al principio vas quemando esos cartuchos, esas etapas, te centras mucho en el cultivo, en el tema de los abonados, que todo eso va para estar años y años hablando e investigando, y sobre las técnicas, porque las técnicas también es una cosa que es inabarcable. Porque vale, sí, se remite a 3 o 4 técnicas, pinzados, defoliados parciales totales, que si pinzados o podas, no sé qué, vale, que si me sumis, que si me kiris, que si no sé cuánto, pero a nivel general más o menos la gente sí que entiende un poco de qué va eso, cómo más o menos se aplica, pero no tienen en gran medida, la mayoría de aficionados que no tienen mucha experiencia, no tienen mucha idea de realmente cada técnica exactamente para qué sirve, qué especie se puede aplicar, en qué momento, que si no. Y entonces pues estás en toda esa vorágine de incertidumbres que sobre todo te centras en ese tipo de aspectos. ¿Qué pasa? Que cuando todo eso a lo largo de los años, no es porque seas especialmente listo, sino porque llevas muchos más años que los demás y todo eso lo vas quemando, lo vas estudiando, lo vas profundizando, lo vas practicando y lo vas adquiriendo todo ese conocimiento y vas poco a poco desenvolviéndote en todos esos campos, pues yo creo que es también la afición del bonsai, o por lo menos para algunos, es como una motivación de superación constante y de estudio y de conocimiento perpetuo, de que abres una puerta y te lleva a otra puerta, ¿vale? Entonces al final vas quemando esas etapas y si ya más o menos el tema del cultivo lo tienes súper superado, el tema de las técnicas lo tienes súper superado, lo siguiente que te viene, ¿qué es? Pues ya te vuelves luego con el tema del diseño, ¿vale? O sea, empiezas a estudiar todo lo que puedas sobre diseño, cosa hoy en día no tan difícil como antes, pero todavía sigue siendo algo bastante complejo y que no se enseña ni en muchos sitios, ni hay muy buena información, ¿vale? Entonces te empiezas a centrar en todo ese mundo, el diseño, que es muy complejo, y que por otro lado, todo el mundo dice, no, el bonsai es 90% cultivo, correcto, ¿vale? Pero lo que define verdaderamente un bonsai es el diseño, ¿vale? Porque sin diseño lo que vas a tener es un árbol en maceta, y un árbol en maceta no es un bonsai, por mucho que la gente se empeñe. Porque si no, ahora mismo vamos a un centro de jardinería, compramos un árbol, o los propios árboles que tienen ahí para plantar en el huerto, los tienen en una maceta, serían bonsai, según la descripción literal, árbol en maceta. Ya tenemos bonsai. Pues no, es un árbol en maceta, sí, eso es indispensable, pero tiene que tener una componente estética, que es un poco también lo de que a veces a uno se olvida. Entonces todo ese mundo de la estética también es muy complejo y también lo vas quemando esa etapa, ¿no? Y cuando ya quemas toda esa etapa, pues ya empiezas a llegar un poco, como si dijéramos, a la culminación. Yo esto lo comparo un poco como
como si fuera una escalada de una montaña, de una gran montaña muy alta, el Everest, ¿vale? Y empiezas por la base, cultivo, técnica, luego ya empiezas con el tema del diseño, y luego ya saltas a la estética, ¿vale? Y luego ya saltas a exponer, o a interesarte por todo el mundo de exponer, porque en realidad el keido, el kazari o el arte de exponer es un poco como la culminación, es la culminación a todo ese trabajo de durante tantísimos años, tanto de cultivo como de técnicas, como de diseño. Todo eso al final puede llegar a buen puerto o puede irse al traste si no dominamos el arte de exponer, porque al final, cuando nosotros realmente vamos a disfrutar ese bonsai, bueno, se disfruta todo, ¿no? Se disfruta el cultivo, se disfrutan las técnicas, cuidar un ser vivo, ir llevándolo, evolucionando, porque es que vas avanzando con él, vas llevándolo bien, pero al final todos sobre todo disfrutamos, y eso lo sabes bien cuando nos hemos juntado en congresos, en exposiciones y tal y cual, que cuando verdaderamente disfrutamos al máximo esta afición o esta pasión, es cuando vamos a contemplar los árboles en una exposición o cuando los exponemos, porque perfectamente también los podríamos exponer en casa, no tendría por qué ser nada extraño, y de hecho en Japón es cada vez menos, porque la vida moderna es más complicada y ya no se construyen tantas casas tradicionales japonesas que tienen su tokonoma en la entrada o su recibidor, ¿vale? Pero la verdad es que sí, que al final la combinación de toda esa gran ardua tarea de conocimiento, estudio y práctica sobre tus árboles para llevarlos a un máximo nivel, al final todo eso tiene que desembocar en el buen y correcto, la buena y correcta forma de exponer ese bonsai, porque si no al final todo mal expuesto, al final todo eso se puede ir al traste, porque al final no le vas a sacar todo el partido o todo el potencial de belleza que puede tener un bonsai si los pones correctamente, ¿vale? De hecho, muchas veces nosotros mismos nos asombramos cuando le prestamos un poco de atención a nuestros árboles, lo preparamos incluso, como bien has dicho, para lucirlo en casa, en los pequeños estudios que cada uno pueda tener en su casa, para hacer una foto después de trabajar y limpias un poco la maceta y juegas con la colocación de un tenpai, de una planta de acompañamiento y demás. Y es necesario, lo que tú muy bien has dicho, es necesario prestar esos detalles para decir, ostras, vaya árbol tengo aquí en casa, ¿no? Vaya cosa bonita que tengo aquí en casa y vaya lo que transmite. No es la primera vez que nos ha pasado que después de trabajar un árbol y ver el resultado final, bien puesto, limpio y demás, nos quedamos un rato contemplando, ¿no? Esa es la sensación que tiene que generar un bonsai, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, el tema de las macetas. Pues una maceta correctamente elegida para potenciar la belleza de ese árbol, al final la maceta es un elemento secundario de acompañamiento que tiene que complementar, porque el elemento principal siempre es el árbol. Eso es lo que los japoneses llaman shibui, es un término que hace referencia a esa relación que existe entre la maceta y el árbol, que siempre la maceta tiene que pasar a un plano secundario. Hay gente que se pensará, vale, pues tengo este árbol mediocre y le voy a poner este pedazo de pepino de maceta, porque poniéndole ese pedazo de maceta alucinante voy a aumentar la belleza del árbol, porque le voy a incorporar algo que es alucinante, que es una maceta. Pues en realidad lo que vas a hacer es destacar todavía más la mediocridad de ese árbol, porque la maceta va a captar un montón de atención, se va a centrar todo el mundo en la belleza de esa maceta y va a eclipsar la belleza del árbol. Entonces, esa es una idea errónea y equivocada, ¿vale? Entonces, la elección de la maceta tiene que ser también algo adecuado para que complemente exactamente con el carácter y los matices que muestre ese árbol. Eso también tiene que ver con las mesas y con todo el resto de elementos de acompañamiento que se utilizan para crear una composición. Y eso, como todo, pues se puede hacer bien, se puede hacer mal o se puede hacer regular. Y como todo, pues normalmente, pues para aprenderlo, pues normalmente hay que estudiarlo. Correcto. Entonces tú empiezas a mostrar interés por este tema, por el tema de la exposición, de cuidar los detalles, y empiezas a moverte entre libros, entre manuales, y ahí empieza tu primer contacto, ¿no? con a lo mejor con el keido y el kazari, ¿verdad? Mira, yo es que vengo, bueno, supongo que los que hemos estudiado toda la vida, a lo mejor también a ti te pasa, Manuel, los que venimos de la universidad y que desde pequeñitos, a lo mejor otros no han tenido esa suerte y a lo mejor sus padres por su situación económica, desde ya cuando tenían edad de trabajar, pues los ponían a trabajar. Los que nos hemos dedicado toda la vida al estudio y no se nos ha dado mal el estudio, pues siempre nos hemos desenvuelto bien en buscar información, en buscar libros, bibliografía, y buscar de aquí para allá, y este libro me lleva al siguiente, busco en la bibliografía, me lleva al siguiente, y vas recopilando un montón de información que te la vas estudiando. ¿Vale? Entonces, al final, yo, cuando ya llegué a este cenit, que ya tenía muy superado
todo el tema de cultivo, todo el tema de técnicas, todo el tema de diseño, pues ya lo que me quedaba por aprender o dominar era el arte de exponer. Y entonces ahí es cuando ya empecé esa ardua tarea de recopilar información, que por otro lado, a medida que vamos ascendiendo, también es cierto que cada vez nos va resultando más difícil encontrar información, porque tú me darás la razón, sobre cultivo te pones en internet y encuentras millones de páginas, sobre sustratos millones de páginas, sobre abonados millones de páginas y millones de vídeos, ¿vale? En cuanto empiezas a saltar técnicas, pues ya igual ya no hay tanto, ¿vale? Te metes en diseño, ya poquísimo, y si te metes en el arte de exponer, y te cuento. Es decir, a medida que vas alcanzando pues un nivel o una serie de motivaciones distintas, o vas ya cada vez afinando más el tipo de conocimiento que te llena, porque al final en cierta medida también yo creo que los que nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo a estudiar es porque disfrutamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces en esta tarea de investigar te vas dando cuenta que a medida que vas avanzando cada vez te cuesta más encontrar esa información, porque cada vez es más difícil o hay menos, ¿no? Entonces sobre el arte de exponer, la verdad es que hay muy poca información. Entonces yo sí que tuve la suerte de empezar a investigar. Sí que encontré pues los 3 libros de Keido Katayama, que es el pionero del arte de exponer en Japón y creó la escuela donde aprendieron los grandes maestros japoneses como Kunio Kobayashi o como Masahiko Kimura, ¿vale? Los grandes maestros que todos reconocemos y que han aportado tanto al mundo del bonsai. Entonces yo empecé a buscar, encontré esos libros de Keido Katayama, ¿vale? Luego pues hace un par de años su hijo, el hombre ya era mayor y murió. Hoy en día en Japón siguen un poco transmitiendo ese conocimiento pues sus discípulos, en este caso principalmente Kunio Kobayashi, ¿vale? Entonces el hijo de Keido Katayama publicó para celebrar la muerte de su padre en un aniversario, publicó esos 3 volúmenes que se habían editado en japonés y que de momento pues solo nos podíamos un poco guiar por lo que veíamos en las fotos y tratar de interpretar un poco lo que nos quería contar Keido Katayama. Ichigo Katayama, mejor dicho. El hijo al final, hace un año o 2, sacó una publicación, una versión bilingüe ya en inglés y en japonés, con lo cual ya empezamos a profundizar un poquito más en todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, y luego pues he intentado pues durante muchísimos años recabar información pues por todos los lados, en publicaciones, en revistas, en otra serie de libros relacionados con el bonsai, e incluso a veces también en internet, ¿vale? Lo que pasa es que en internet, el problema de internet, lo que tienen las publicaciones editadas, publicadas por una editorial o por un autor, que cuesta un dinero, es que generalmente están filtradas, ¿vale? Generalmente esa información, pues evidentemente si eso lo tienen que vender, pues tiene que tener calidad, porque no lo van a vender, y ellos hacen una inversión. Con lo cual, lo que hay publicado, también es cierto que a veces hay cosas erróneas, no te quiero decir que todo lo que esté publicado en un libro es palabra de Dios, pero generalmente ya lleva un trabajo, una filtración, es decir, se exige normalmente un mínimo de calidad. Claro, ¿qué pasa en internet? No, yo no es que sea un acérrimo que esté en contra de todo lo que hay en internet, para nada, ¿vale? El problema de internet es que todo el mundo, desde el que más sabe hasta el que no tiene ni idea, tiene conexión a internet, ¿vale? Y si todos, tanto el que más sabe como el que no tiene ni idea, tienen conexión a internet, todos se pueden abrir un canal de YouTube, o todos pueden publicar en una página web, o publicar en un blog, o pueden publicar en Facebook. Después habla sobre bonsai el que más sabe, y puede hablar sobre bonsai y crearse un canal y hacer vídeos el que menos sabe. Correcto. Claro. Y entonces, el que no tiene ni idea, o el que tiene poca idea, ¿cómo discierne entre la buena información y la mala? Si al final es simplemente ver vídeos en YouTube de las distintas personas, salvo que lo conozcas o sepas su currículum o todo el trabajo, todo el estudio que tenga esa persona previo, o todos los trabajos que haya mostrado a lo largo de toda su carrera, salvo que te dediques a investigar un poco de esa persona, quién eres, dónde viene, qué hace y quién es, pues en internet vas bastante perdido. Y el aficionado generalmente, cuando empieza o no tiene mucha idea, generalmente no trabaja de esa manera. Los que ya se supone que llevan muchos años y tenemos cierto conocimiento, sí que filtramos bastante y sí que sabemos a quién podemos más o menos ver, a quién no, a quién podemos más o menos seguir y a quién no.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final tienes que buscar pues, información por todos los lados y en concreto sobre el queido y el cazar y el arte de exponer, pues quizá como es lo que acuerdas que te comentaba lo de la ascensión a esa cumbre o a esa montaña, sí. Pues eso es la culminación del arte bonsai, ¿no? Uh-huh. Y es donde la mayoría de la gente no llega, porque muchos se quedan en la parte de cultivo, en la parte de técnica, bueno, o en la parte de diseño. Entonces, como que no hay tanta gente interesada por ese tema. Y al final, pues generalmente, si no hay mucha gente interesada sobre ese tema, pues tampoco va a haber mucha gente preocupada en publicar o crear publicaciones o libros al respecto. En Japón sí que hay mucho más interés, porque ellos sí que entienden que no tiene ningún sentido tirarte toda tu vida cuidando o trabajando un árbol para luego no saber exponerlo, porque entonces es como, no sé, es como estar todavía trabajando para luego no sacarle el máximo partido. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces eso. Entonces te lleva a ti a tomar, a empezar a soñar, ¿no? Vamos a darle un toque idílico. Te consigues tener ese libro de Keido Katayama con una gran inversión y un gran esfuerzo, como ya hemos hablado alguna vez tú y yo. Y una vez que empiezas a descubrir, muy caros. Empieza a descubrir la esencia y empieza a ver dónde realmente está toda la fuente de esa información, decides intentar entrar en uno de los templos del bonsai para poder aprender a exponer o a aprender un poco más, a profundizar un poco más en el arte del Keido y el Kazari de mano de uno de los mejores actualmente a nivel mundial, ¿verdad? Sí, por lo que te decía, que lo de las redes sociales, internet, no es que sea un detractor, pero hay que usarlo como todo, con cabeza, y finalmente el que no tiene idea pues va perdido. Entonces, en este caso, las tecnologías, a mí en particular, en esta situación concreta, pues me han ayudado muchísimo, porque me han permitido contactar con Jin Yasafumi, ¿vale? Que es la mano derecha de Kunio Kobayashi, del Museo Shunkaen en Japón. Y bueno, tenía la verdad que una de mis grandes ilusiones era poder estudiar Keido Kazari con uno de los herederos del bagaje de conocimientos de Ichigo Katayama, que es Kunio Kobayashi, porque él fue uno de sus primeros discípulos, ¿vale? Y es de los pocos que hoy en día sigue transmitiendo ese conocimiento y fomentándolo, ¿no? Entonces, a través de Jin Yasafumi, por Messenger, pues esto como que hace un par de años ya empecé a bombardearle, porque la verdad es que ha sido una labor de pico y pala, una labor de pico y pala. Ha sido una odisea, porque claro, el que voy yo ahí por Messenger a decirle a Yasafumi para que me hable a Kobayashi de que estoy interesado en aprender el Keido y el Kazari. Y me va a decir, pues vale, no me parece muy bien, pero hasta luego, ¿vale? Entonces, durante un año entero, yo ahí de vez en cuando, para tampoco resultar demasiado pesado, pues me iba dejando caer el tema. No, es que yo lo del Keido y el Kazari me apasiona, el arte del bonsai me apasiona, creo que eso es la culminación de todo ese largo camino que es crear un bonsai y no sé qué. Y yo, bueno, luego también estaba el tema de la barrera cultural. Nosotros aquí, yo por lo menos te digo cómo yo me comporto, como yo funciono como occidental. A mí cuando alguien me escribe, yo generalmente contesto, sí. ¿Vale? Entonces, a mí hay ciertos comportamientos japoneses que me han resultado curiosos, que no digo que es que no sea, simplemente es una cuestión cultural, ellos son así y punto, y ya está, no hay por qué ni cuestionarlos, ni criticarlos, ni absolutamente nada, ellos lo ven de esa manera y su forma de cultura es esa. A nosotros nos puede parecer raro, pero bueno, sí que es cierto que a veces les escribía y directamente veía que leían los mensajes y ni me contestaban, ¿no? Y yo, bueno, pero bueno, yo ahí, a la mía. Bueno, al final, poco a poco, a base de mucho insistir y ver mi gran interés, empecé a enviarle algunas fotos también de un poco lo que yo hacía, de lo que tenía y de un poco pues lo que más o menos había podido estudiar con los libros que había conseguido de Keido. Y bueno, cuando ya empecé a mostrarle los de Ichigo Katayama y el del aniversario del hijo y no sé cuánto, entonces ya empecé, bueno, este tío pues igual no es un aficionadillo de estos que empieza y que quiere saber un poco cómo se ponen los bonsai, no, yo ya empecé ahí y tal a decirle un poco, a mostrar algunas composiciones y algo de lo que había estudiado, incluso a plantearle algunas cuestiones de cosas que yo veía que no me parecían, que creía que no estaban bien o que se podían hacer mejor y tal y cual. Y ya por el tipo de preguntas que le hacía y por el tipo de cosas que le mostraba, pues ya empezaron a pensar que a lo mejor
era una persona que ya ciertos conocimientos de Keido Kazari ya tenía, y evidentemente que sí que tenía bastantes conocimientos porque llevo más de 15 años estudiando esa parte del bonsai con todo lo que he podido conseguir, pero bueno, consideraba que todavía evidentemente me faltaba mucho más, porque nadie es experto ni sabe ni lo sabe todo, y yo pues en mi afán de siempre querer y aprender más y más y más, pues creía adecuado o oportuno que, sobre todo, por un lado, poner en tela de juicio mis conocimientos con la maestría y el conocimiento de Kunio Kobayashi, ¿vale? Un poco comentándole lo que yo creía que veía o no veía en cualquier composición, y para que él me corrigiera o me dijera que estaba en lo cierto, y luego para ciertas dudas o cuestiones ya muy de matiz o muy de profundidad, que en muchas publicaciones o libros no encontrabas la información o la respuesta, pues poder planteárselas, ¿sabes? ¿No? Entonces, cuando ya vieron que ahí tenía pues cierto nivel del Keido, a ellos en un primer momento, cuando ya más o menos parecía que querían aceptar hacer algún tipo de clase online, porque esa es otra, claro. Es que Kobayashi, estamos hablando de una persona que tiene, creo que son 74 o 75 años, ¿vale? Entonces, hablarle de Zoom o de Skype, de que si videoconferencia y tal igual, pues el hombre algo de Facebook, cosas así, ¿sabes, no? Pero que si vamos a dar una clase online con un tío de España y no sé cuántos, pues como que el hombre pues flipaba bastante, ¿no? La suerte que tuve es que Jin Yasafumi, que es un chavalito ya más jovencito y está mucho más metido en todo esto de las tecnologías, pues ahí yo creo que él también sirvió un poco de puente de unión, ¿no? Pero al principio como ya sí flipaba bastante, decía, pero ¿qué me estás contando? No, dice, esto del Keido del Kazari, eso, pues tienes que venir aquí, al Museo Funkaen, a Japón, a venirte a vivir con nosotros aquí, como si fueras uno más de la familia, y aquí vas a barrer, vas a limpiar, vas a no sé qué, y de vez en cuando pues verás al maestro un poco lo que hace, y así más o menos aprenderás, que es un poco como casi todo el mundo que creo, por lo que a mí me han contado, y por lo que me ha explicado Jin Yasafumi, creo que es un poco la manera que tiene el método de aprendizaje japonés, ¿no? Es un poco en esa línea. Realmente tú vas allí y tú no vas a demanda, es decir, tú no vas a decir, no, yo quiero aprender esto, esto y esto. Y claro, vas y al maestro le preguntas las cosas que no sabes y él te las responde. No. Eso no funciona de esa manera, sino que tú entras ahí, ¿vale? De hecho, que en la página web del Museo Funkaen hay una posibilidad de la gente, por lo digo por lo que si alguien quiere ir de aprendiz, tiene esa posibilidad, creo que son unos 600 euros al mes, y te dan comida y el alojamiento aquí, y estás ahí todo el día pues ayudando a lo que el maestro necesite. Que básicamente un poco también en función de los conocimientos que él vea que tú tienes, pues te asignará unas tareas u otras distintas, ¿no? Entonces, retomando donde estábamos, ¿no? Como ya si no, esto no se puede estudiar así, esto tiene que venir aquí, y nada, y esto a lo largo de los años aquí, estando viviendo cómo yo hago las cosas, pues tú irás un poco conociendo, aprendiendo lo que yo hago y tal y cual, porque esa es otra. Nosotros tenemos un método de aprendizaje que tú vas a un sitio, quieres aprender, preguntas y te responden. Allí no funcionan de esa manera, eso de preguntar al maestro y de tal, no, el maestro hace su trabajo, sus cosas, y tú ves lo que hace, calladito, y tú observas y él hace, ¿vale? Claro, entonces pues nada, ahí con Jin Yasafumi estuve ahí, pues nada, ya parece que sí, entablamos una primera fecha para dar una posible clase online. Claro, también estaba el tema del dinero, evidentemente que yo no soy millonario, claro. Y claro, tener una clase con Kobayashi, pues algo, no voy a hablar exactamente de los importes, porque tampoco viene al caso, pero la verdad es que para mi economía, pues evidentemente que era cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, pues nada, ya pues quedamos en una primera clase y nada, ya quedamos para la fecha y por Zoom ya Yasafumi conectó conmigo y bueno, ya empezamos la clase. Yo obviamente le dije un poco lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería aprender o lo que yo quería hacer, ¿no? Sí. Ver un poco los distintos toponomas a lo largo de las estaciones del año, cómo iba variando los distintos elementos, por qué los variaba, y luego pues ver una serie de cosas que me interesaban a mí particularmente, el tema de las macetas, cómo las utiliza con los bonsai, según el carácter, según las particularidades, el tipo de macetas que hay, los tipos de barro, y eso tanto a nivel de macetas como a nivel de mesas, a nivel de tenpais, de suisekis, y de fitakusas y de kakekiku, ¿vale? Kakekikus. Y nada, en la primera clase, no sé, si quieres te voy ya un poco contando cómo ha ido un poco la experiencia. Sí, ¿no? Realmente, bueno, antes de que nos cuente un poco las clases cómo eran, ya has contado que lo has dividido en 4 grupos, ¿no? Digamos, en las estaciones del año. La verdad que yo un poco, la suerte que he tenido yo, no sé muy bien por qué tampoco, la verdad.
bueno, al final ya se asumí un poco, de hecho tengo por ahí con sus mensajes, ¿no? En el Messenger, por el tipo de preguntas que les hacía, por el tipo de imágenes que les enviaba, de un poco las cuestiones que les planteaba, y tal cual. Ya te digo que en un primer momento ellos querían hacerme algo rollo, enseñarme ahí un poquito los toconomas, pues mira, esto es un toconoma, y aquí ponemos el bonsai, y mira, luego colocamos estas cositas por aquí al lado, ¿no? Esa es la idea un poco, algo así muy introductorio, pero claro, cuando yo empezaba ya a hacer unas preguntas y unas cuestiones de cierto nivel, le dijeron, no, es que vamos a replantearnos la clase, me dijo Linda Safuni, porque tú evidentemente que tienes unos conocimientos bastante elevados y lo que te íbamos en un principio a contar no te va a servir para nada, con lo cual yo ya me replanteé las clases de otra manera. Entonces yo ahora les establecí un poco un programa o un plan de cómo deberían ser o lo que me interesaba particularmente, ¿no? Que por otro lado también es otra flipada, es decir, yo estoy alucinando, porque ya te digo, o sea, es que un aprendiz que tiene que ir allí a barrer, a limpiar y de vez en cuando ve lo que hace el maestro, y a mí es que yo le he dicho, no, es que quiero esto y esto, y la verdad es que se han portado de maravilla en ese sentido. O sea, yo quería conocer las distintas estaciones del año, cómo se utilizaban los toconomas, cómo se hacían las composiciones, qué tipo de elementos se utilizaban, y por qué unos sí, otros no, y tal y cual, ¿no? Entonces, empecé en el de primavera, luego hice el del verano, el de otoño y el de invierno. O sea, que ha sido un recorrido a lo largo de todo un año para entender cómo se pone un bonsai, utilizando los distintos elementos en cada estación del año, ¿no? Y comprendiendo cada uno de ellos en cuanto al árbol, en cuanto a la maceta, el carácter del árbol, el carácter de la maceta, las mesas y los elementos de acompañamiento, porque son en gran medida los que crean esa estacionalidad, que es en realidad uno de los fundamentos de exponer un bonsai. Crear esa estacionalidad. La otra posibilidad es crear o contar una historia. Pero en Japón, sobre todo, generalmente exponer un bonsai está más asociado a la estacionalidad, porque ellos las estaciones las viven en primera persona. Para ellos las estaciones, los cambios estacionales es algo que marca mucho sus vidas. Entonces, todo eso es lo que un poco abordamos con Oyakata, porque yo ya lo considero mi Oyakata, porque desde luego es uno de los maestros que me ha enseñado durante un año, ¿no? Con lo cual, para mí es ya Julio Kobayashi o Oyakata. Cuéntanos, ¿cómo es una clase con el Oyakata? Vale, pues mira, la primera que tuvimos en primavera, ya te digo, tú tienes que entender que todo esto del bonsai viene de los samuráis y viene de un poco de esa época medieval, de artesanos, de gremios muy cerrados, ¿vale? Que el conocimiento lo transmiten a quien quieren, cuando quieren y cómo quieren, y que ellos generalmente pues están como viven, como un poco apartados, aislados, y generalmente solo el que a base de mucho empeño intenta meterse en ese mundo, poco a poco lo va consiguiendo. Entonces, la primera clase para mí particularmente resultó un poco frustrante, porque es lo que te digo, son por el tipo de cultura que tienen, es gente que yo creo que primero les cuesta mucho relacionarse, les cuesta mucho abrirse. Desde esa primera clase yo me empecé, pues como yo como occidental entiendo que se debe enseñar. Preguntas y te responden y tal y cual, ¿no? Y planteas una serie de cuestiones y no sé qué. Y esa primera clase, yo creo que probablemente porque era la primera o porque todavía no me conocían o porque todavía no se abrían, porque pues les cuesta mucho establecer confianza contigo, ¿no? Entonces, esa primera clase para mí fue un poco frustrante porque muchas preguntas no me las respondían, él le contaba un poco lo que le parecía y que es su manera de trabajar, porque ellos por su cultura lo hacen de esa manera y te tienes que adaptar a ellos. O sea, él es el maestro y tú no vas a imponerle ni a marcarle los tiempos ni la forma, ¿no? Claro, pero ellos ya empezaban a ver el tipo de cuestiones que yo les planteaba y como que yo creo que en el fondo, al final Linda Safuni en un mensaje me lo dijo claramente. Dice, mira, yo creo que no se recuerda ahora muy bien si son 9, 10 o 11, 12 años que lleva como uno de los principales ayudantes de Kunio Kobayashi en el Museo Sunkae. Dijo, mira, es que no hemos visto a nadie con ese interés que tienes tú por el que yo y el cazar. Mira, en mis 10 años que llevo aquí en el Museo Sunkae, es que estamos alucinando. Y me empezó a contar un poco la historia de Kunio Kobayashi. Es que Kunio Kobayashi, porque yo le comenté, joder, es que necesito un dinero que a mí me supone un dineral, ¿vale? Que por otro lado, para Kobayashi eso es íntimos, porque por lo que me comentaron,
él a lo mejor en una semana vende árboles potentes y se saca en una semana 200.000 euros. Con lo cual, que yo vaya ahí a pagar una clase de Keiro, pues a él como que ese dinero como que no le dice nada. Para él es perder el tiempo, ¿no? Entonces, como que en realidad no ha habido una motivación, por su parte no ha habido una motivación, no ha habido una motivación económica. Porque ¿qué hace mirando en una clase de 3 horas pudiendo estar vendiendo árboles que va a sacar en una semana 200.000 euros? Claro. Entonces yo creo que al final les toqué un poco la fibra, ¿no? En el sentido de que sí que es cierto. Yo creo que el tema del Keiro y el Kazari trata de despertar un poco una filosofía o una sensibilidad hacia la belleza, en este caso, japonesa, ¿vale? La estética y la belleza japonesa. Y ellos eso lo valoran muchísimo. Su cultura, su estética y la belleza que ellos consideran es algo que lo tienen muy cuidado, ¿no? Lo tienen muy valorado. Entonces, que alguien de Occidente muestre tanto interés por todo eso y con tanta insistencia, yo creo que al final un poco les abrió, ¿no? Y ya Yasukuni me dijo, mira, es que yo en mis 10 años no he visto a nadie con tanto interés por el Keiro del Kazari como tienes tú, ¿no? Y entonces ya la siguiente clase ya cambió por completo, ¿vale? Porque entonces ya fue un poco más, yo creo que pasaron a considerarme un poco como parte del grupo, de la familia, de ahí, tanto de los estudiantes como de los que están ahí en el museo. Y ya la segunda clase pues ya fue mucho más distendida y sí que ahí ya le preguntaba, me respondía sin ningún tipo de problemas y tal. Entonces, normalmente las clases se dividían en una primera parte en la que Oyakata Kobayashi tenía, según la estación del año que era, ya sabes que el Museo de Funkain tiene un montón de tokonomas, eso probablemente sea el sitio de Japón que más tokonomas tiene, no sé si tendrá 10 o 12 o 15 tokonomas dentro de todo el espacio del museo, ¿vale? Entonces, según cada estación, pues me iba mostrando los distintos tokonomas, los distintos elementos que había utilizado para saltar esa estación del año y explicándome cómo los había combinado, por qué había utilizado esos, no había utilizado los otros y tal, ¿vale? Entonces, la primera parte las clases eran de 3 horas. Se dividían en 2 masterclass, una de 1 hora y media y otra de 1 hora y media. Esa primera 1 hora y media generalmente me explicaba y me comentaba todos los tokonomas de esa estación del año completa. Luego había una segunda parte de otra masterclass en la que yo le planteaba o le comentaba algún interés particular que tenía sobre alguno de los elementos que se utilizaban en la composición. Por ejemplo, las macetas, pues la segunda clase la dejábamos para las macetas. En la siguiente estación del año, pues a lo mejor me interesaban las mesas. Pues en la segunda clase hablábamos sobre todo lo que quisiera sobre las mesas, me enseñaba su colección de mesas, me enseñaba su colección de macetas y me iba explicando todo, ¿no? O sobre los kakekikus, pues exactamente igual, ¿no? Y luego, aparte, en esa segunda clase, aparte de ya ir centrarnos más en elementos específicos, también me permitía enviarle al Inchi Asafumi con antelación pues unas 50 o 60 preguntas, con fotografías, cuestiones y tal, de cosas que yo veía que a lo mejor me cuadran en alguna composición, para que el maestro me las confirmara, me las corroborara o en su caso me corrigiera, ¿vale? Entonces, la verdad es que sí, ha sido algo espectacular, porque yo le puedo estar haciendo preguntas a Kobayashi y que me las está respondiendo y que me está haciendo ese trato. La verdad es que yo en ese aspecto estoy súper encantado, súper contento y súper agradecido. Me estaré eternamente agradecido y evidentemente que para mí es una de las personas que más ha influido en mi trayectoria como bonsai y que siempre la voy a respetar y siempre la voy a tener ahí como alguien que supuso un antes y un después, ¿no? En todo este recorrido de aprendizaje que llevo en el arte del bonsai. Esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te sentías? Pero ya la has respuesto y era evidente que una experiencia de este tipo iba a calar tan hondo en alguien como tú. Pero vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta experiencia? Lo que más me ha impactado de esta experiencia es, primero, por un lado, esa forma de ser de los japoneses, ese comportamiento que tienen, que les cuesta mucho abrirse, que cuando realmente muestras gran respeto y gran admiración por su cultura y ellos se dan cuenta de eso, al final se abren muchísimo, ¿vale? O sea, cuando ya tienen esa empatía contigo y cuando ya establecen esa relación contigo, en realidad sí que ya se vuelcan bastante. Así que en realidad yo creo que tampoco son tan raros, simplemente que en un primer momento les cuesta arrancar, ¿no? Y la segunda cosa que me ha sorprendido es el pozo de sabiduría que es Kunio Kobayashi, porque es que la verdad es increíble. O sea,
yo pensaba que Keijo Kazari sabía un huevo hablando más, pero claro, Kobayashi es otro nivel. O sea, la verdad es que me ha servido para muchas cosas que tenía dudas, para aclarármelas, y la verdad es que muy contento, y sobre todo muy agradecido también con Jin Yasafumi, porque sin él ni de coña esto habría podido ocurrir. Yo creo que gracias a su insistencia y a su perseverancia, yo creo que él tiene mucha capacidad de influir en Oyakata Kobayashi. No conozco muy bien su vida personal, porque tampoco es que a mí particularmente me interese la vida personal de nadie. No sé si tiene algún tipo de relación con Kobayashi, porque yo creo que el trato que tiene Jin hacia Kobayashi es más como el de un aprendiz. Porque yo, por ejemplo, no sé si tú lo viste en la red, en Facebook, hace un año y pico, un año, Jin Yasafumi se casó, ¿no? Celebraron la boda ahí en el Museo Sunkae, y Kobayashi estaba ahí como maestro de ceremonias. O sea, que no sé yo si, o simplemente por el hecho de que se fue aprendiz, o no sé si realmente hay algo más. Igual hay algún tipo de parentesco, o la mujer, pero ya te digo, es que no conozco, y tampoco es que me interese mucho la vida personal de nadie. Pero no sé si es que la mujer de Jin Yasafumi es hija de Kobayashi, igual estoy totalmente equivocado y no tengo ni idea, o algo así, pero la verdad es que Jin Yasafumi sí que tiene la posibilidad de, porque claro, tú vete a Kimura o vete a no sé quién a decirle que no, yo sí quiero no sé qué o no sé cuánto, te va a decir, sí, pues espérate. Pero a través de Jin sí que hemos conseguido, pues eso, que Kobayashi, también es cierto que Kobayashi ha viajado mucho, no es que se haya occidentalizado evidentemente, pero sí que está abierto a, bueno, porque ha viajado por todo el mundo, ¿no? Para difundir el arte del bonsai, y yo creo que eso también en cierta medida habrá ayudado también un poco a que entienda un poco cómo somos los occidentales, que seguramente para ellos los occidentales somos muy raros o muy extraños, porque eso de preguntar o de cuestionar las cosas o de tal, como que ellos como que no lo ven, ¿no? Porque ahí ellos tienen una manera de aprender de, no, esto es así, lo digo yo, y yo sé más que tú, y tú pues lo aprendes y se hace así y ya está, ¿no? Entonces, claro, para mí todo eso ha sido una revolución. No sé si también los habré revolucionado un poco a ellos, pero bueno, así que muy contento, ¿no? Y luego pues Jin Yasafumi, que ya te digo que estaba súper alucinado con mi excesivo interés por tanto la cultura japonesa como por el arte, por los bonsai y tal y cual, me dijo, no, pero es que tú al final tendrás que venir aquí, porque es que tienes que venir. El tío están súper empeñadísimos en que vaya allí, que pase tiempo con ellos. Pasa que a mí me pilla en una edad y en una situación, pues con otros proyectos y otras historias, que se me hace un poco complicado. Pero bueno, seguramente a Japón me dejaré caer, y evidentemente que si voy a Japón, pues tendré evidentemente que hacerle una visita de respeto a mi Oyakata. Eso está clarísimo, y si puedo pasar unos días con ellos allí, pues encantadísimo de la vida. Así que eso es un poco, creo, lo que me queda pendiente por hacer, ¿no? Conocerlo ahí en Japón y intentar pasar unos días con ellos, porque ya Safumi está muy empeñado en que no, tú tienes que venirte aquí, porque es que esa pasión que tienes tú, que no sé qué, y digo, ya, pero es que fíjate, no sé qué. Y entonces también me ha servido para, pues eso, ellos también me han enseñado alguna serie de publicaciones que yo desconocía. Hay un par de libros carísimos, por cierto, imposibles de encontrar, sobre recopilatorios sobre mesas, Suiseki, Senpai, Sankikus, tanto de China como de Japón. Son 2 volúmenes que pesan 7 kilos. Wow. Y valen unos 700, sobre 700 euros, valen esos 2 libros. Y bueno, a través de Kobayashi y de Jin Yasafumi, pues ellos tenían ahí algunos ejemplares, y al final, pues nada, de unas cosas y otras, al final me hice con una copia, y estoy esperando a que me llegue para, como siempre, pues yo cuando me llegue a ponerme a estudiar y tal y cual, y parece ser que ese es el mayor compendio que existe sobre mesas chinas japonesas, y todo lo relacionado con los elementos de acompañamiento en el Keido y el Kazari. Así que estoy ya con el número de seguimiento ahí esperando a ver cuándo me llega, porque tengo también ahí esa ansia de rápidamente ponerme a estudiar y a seguir avanzando, porque esto siempre es así. Nadie lo sabe todo, y aparte el arte del Keido y el Kazari es algo inabarcable. Probablemente una vida no te dé para conocerlo todo, porque es que hay una cantidad de detalles que hay que cuidar. Para crear una composición que resulte armoniosa, equilibrada, que todo cuente lo que quieres, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, y a medida que vas añadiendo elementos todavía se complica más, porque tienes que combinar con otro, que si la maceta con el árbol, que si la mesa con la maceta y con el árbol, que si la sitacusa, que si luego le vas a poner algún otro elemento
como tal. Entonces, tienes que tener en cuenta 1000 cosas distintas, pero bueno, eso es un poco también lo bonito, ¿no? Si las cosas fueran demasiado fáciles y sencillas, al final, pues nada, sería fácil de aprender y ya dejaría de motivarte y saltarías a otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo bonito también un poco que tiene todo el extenso universo del bonsai es que es tan inabarcable todo, ¿vale? Tanto técnica, como diseño, como estética, como el arte de exponer, que perfectamente puedes estar toda una vida estudiando y nunca llegar a ser un gran maestro o llegar a conocerlo todo. Entonces, eso también tiene ese aliciente de siempre que tienes cosas por aprender nuevas, ¿no? Y a los que nos gusta estudiar, pues es una motivación más. Iba a cerrar el capítulo preguntándote qué es lo siguiente, pero viniendo de ti, sé que vas a seguir formándote, sé que vas a seguir aprovechando cualquier oportunidad. Entonces voy a cambiar la pregunta y voy a lanzarte una pregunta que es difícil de contestar porque, como bien has dicho, es un universo muy grande. Pero bueno, a la vuelta de la esquina ya tenemos grandes congresos, grandes exposiciones. ¿Qué consejo le daría a los oyentes que vayan a presentar alguna composición a alguno de estos congresos? Pues mira, Manuel, es una pregunta muy complicada, porque la verdad, el principal problema con el que se enfrentan los aficionados al bonsai a la hora de exponer es que tienes que utilizar una serie de accesorios o de elementos de acompañamiento que muchas veces, pues si a veces no tenemos ni el árbol indicado, pues fíjate, como para encontrar la maceta apropiada, la mesa adecuada, la cita adecuada, la citacusa perfecta, el caquelijugo ideal. Entonces, al final, generalmente la gente, pues un poco tira de lo que tiene. Claro, o también es cierto que tú todo eso te lo puedes planificar. Yo quiero ese árbol llevarlo algún día a una exposición, y qué árbol es, qué tipo de maceta, y entonces empezar normalmente esto hay que preparárselo con anticipación. Eso no es, yo quiero exponer y la semana de antes después lo que necesito y lo coloco. No, eso es algo que tiene que ser a años luz, es decir, tengo este árbol que lo estoy empezando a trabajar y algún día lo expondré y yo ya empiezo a buscar todo lo que voy a ir necesitando para el tipo de composición que yo quiero crear. Se trata de buscar lo que necesitas, no de tengo cualquier cosa, pues lo combino y lo utilizo con este árbol porque a lo mejor no es lo más apropiado. Y es importante cuidar la composición a la hora de exponer, pues porque al final es un poco, habla de ti, ¿no? Y sobre todo habla de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que al final se puede ver culminado y recompensado con una composición que cualquiera que pase delante de ella se va a quedar ahí abobado, ahí mirándola y contemplándola, o que resulte fallida. Entonces, por un lado, habla de ti. También es cierto, depende. Si tú tienes muchos conocimientos sobre el arte de exponer, vas a ver una composición y sabes lo que falla, lo que no falla, y lo que está bien y lo que no está mal. Si no tienes ni idea, pues ya entraremos en el tema de los gustos. Pues a mí esto me gusta o a mí esto no me gusta, ya, pero con criterio, pues no, pues entonces a lo mejor pues tal. Ya entramos en el gusto y ya ahí no vamos a discutir porque cada uno tiene sus gustos y no son necesariamente mejores unos que otros. Pero sí que es cierto que normalmente toda composición tiene que cumplir un objetivo, y es que resulte armoniosa, que resulte equilibrada y que respete unos principios de dónde viene todo esto, porque es que si lo distorsionamos tanto, al final eso ya no es bonsai, porque es un poco también la tendencia que tenemos los occidentales. No, es que yo no soy japonés, yo soy occidental, entonces yo no voy a hacer las cosas como las hacen los japoneses, yo las voy a hacer a mi manera. Ya, pero bueno, vamos a ver, el bonsai tiene unos principios, unos fundamentos, viene históricamente del Zen, y se busca pues un tipo de sensaciones, contar un tipo de historias, o contar un tipo de imágenes, o percibir un tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, no vale hacer ahí las cosas de cualquier manera. Que sí, que lo puedes hacer perfectamente, estás en todo tu derecho. Otra cosa es que obtengas luego ese resultado de crear armonía, paz, serenidad y ese tipo de cosas, porque eso no se alcanza de cualquier manera. ¿Vale? Normalmente todo tiene que estar compensado, equilibrado, tiene que haber espacio vacío, no sé cuántos, no sé más, ¿vale? Tampoco aquí vamos a dar una clase de Keido, pero quiero decirte que al final exponer un bonsai es algo bastante complejo, porque si lo quieres hacer bien, y yo soy de esas posturas, yo mi tiempo es muy valioso, y generalmente si lo empleo en algo es para hacer algo que me satisfaga y que me sienta orgulloso de eso, ¿no? Entonces, hacer ahí de cualquier manera algo, pues a mí particularmente, a mí eso no me motiva. Entonces, yo si hago algo intento hacerlo lo mejor posible. No por de cara a la galería, sino de cara a mí, porque yo todo lo hago hacia mí, ¿vale? Para quedarme yo satisfecho y decir, joder, lo he conseguido, lo que yo quería contar,
lo he conseguido. Y si encima alguien que pasa por ahí lo ve y dice, hostia, tío, es que lo has conseguido, pero es que me está contando a mí lo que me estás diciendo, pues entonces todavía te va a reconfortar mucho más, porque ves que incluso eres capaz de que lo que tú querías transmitir con otras personas has conectado, ¿no? Entonces un poco es eso, y el problema de los clientes es pues que estamos en pañales. Estamos en pañales. A nivel de cultivo técnicas, pues a nivel de Japón seguimos estando a otro nivel, o sea, Japón, por mucho que se empeñe la gente, Japón es Japón y punto. Solo hay que ver los vídeos, los viveros y los árboles, ¿vale? Y por mucho que Europa, Italia y tal estén en un buen nivel, estamos nada. Todavía estamos bajando la superficie con respecto a Japón, porque es que no es cuestión de opinar, es cuestión de tener ojos y mirar y ver, ¿vale? Tú ves los árboles de Kimura y yo por aquí no veo esa calidad, no veo ese color, no veo esa salud, no veo ese vigor, o de Kimura, o de Kobayashi, o de cualquier otro maestro japonés, ¿no? Entonces, el problema de Occidente, primero, pues que estamos ya menos tiempo en esto, pero bueno, estamos haciendo bien las cosas. Algunos, otros no, ¿vale? No solo yo, sino hay más gente que lo está haciendo bien, pero sobre todo la gente que lo está haciendo bien, ¿cuál es? Pues aquella que trata de avanzar, que trata de no ser conformista y trata de siempre intentar mejorar y ver esto por qué y esto por qué, pues si esto lo hago de esta manera tal y cual, ¿no? Y siempre teniendo como referencia a gente que sabe más que tú. Es que no hay más. Entonces yo, si quieres saber más de quedarte de exponer, pues aquí me voy a ir. A pedir con los palotes, no, pues me voy a Kobayashi, que es lo que he hecho. Y ya está. Entonces, en Occidente, complicado, pues sí, porque muchas veces no tienes las mesas exactas que necesitas, no encuentras. Lo de las macetas ya es más fácil, hay mucha más gente hoy en día que ofrece muchísima variedad de macetas, hay incluso ceramistas que te pueden hacer la maceta que tú quieres, en artesanos de mesas también, evidentemente hay artesanos que también te permiten exactamente hacerte la mesa que tú quieres, pero claro, al final también tienes que saber tú, o sea, decir, si tú le dices una maceta o una mesa que no es apropiada para ese árbol, pues estamos en las mismas, pero como que sí que se van abriendo un poco las puertas y sí que cada vez vamos teniendo más posibilidades, pero todo eso irá al traste si sobre todo no adquirimos conocimiento, porque si yo no sé decirle exactamente el tipo de mesa que quiero que me haga, que es la más adecuada para ese árbol, o el tipo de maceta que busco exactamente para que realce la belleza de ese árbol, o el tipo de elementos de acompañamiento, porque esa es otra. Yo es que he ido a exposiciones aquí en España, se supone que España, dentro del contexto de Europa, es de lo top, ¿vale? Y sí es cierto, y estamos haciendo bien las cosas. Quiero decirte que tampoco me voy a poner aquí a criticar a todo el mundo, ¿vale? Estamos avanzando y eso es bueno, siempre que mejoremos ya avanzamos, pero a día de hoy todavía sigo viendo elementos de acompañamiento que descansan directamente sobre el tatami, cosa que eso está prohibido, ¿vale? Si te acusas directamente sobre la mesa, sin tener ningún elemento intermedio, y direcciones mal colocadas, y monotonía, repeticiones, muchos errores todavía, que hay que corregir mesas demasiado grandes, mesas que no son apropiadas para este tipo de árbol, macetas que tampoco son adecuadas para ese carácter de ese árbol, incluso a veces elementos que no pegan ni tienen ahí ningún sentido, como muñecos de nieve, he visto en alguna composición. Bueno, al final también es sí, es un poco buscar romper. Es cierto, coincido contigo de que un arte tiene mucha tendencia a ser un poco transgresor o que le guste un poco lo que se sale de lo normal, llamar la atención, y es que eso choca directamente con el principio fundamental del bonsai que viene del Zen, que es justamente buscar eso, lo sencillo, lo elegante, lo discreto, ¿vale? Y conseguir belleza con eso es mucho más complicado que conseguir belleza con algo grotesco o con algo exagerado. Rápidamente, algo exagerado, algo grotesco, cualquier occidental le va a llamar la atención, pero conseguirlo con lo opuesto, eso es lo complicado, y ahí está la maestría. Entonces ahí estamos un poco peleando con todo eso, y no poco, y intentando poco a poco, pues dentro mismo de estas posibilidades, transmitir a mis alumnos y en mi escuela, a que quiera aprender todas estas cosas, pues a que tenga la posibilidad de saber un poco pues lo que se considera más correcto, lo que se considera menos correcto, que luego están los gustos personales también, pero los gustos personales solos no, ¿vale? Porque los gustos personales solos, ahí ya entramos que no necesariamente el tuyo es mejor que el mío, es decir, los gustos personales están, pero es para matizar. Tú siempre tienes que tener unos fundamentos, unos principios, unas normas, unas reglas sobre lo que se rige todo ese universo, y luego ya está tu gusto, que lo matizará, ¿no? Eso, pues mira, sí, vale, esto creo esta finalidad, no sé cuánto me va, pero a mí me gusta en concreto este detalle en concreto o este otro, vale, ahí sí, pero de hacer ahí lo que me da la gana porque yo lo quiero y porque yo lo valgo, pues como que no. Entonces,
todavía en las exposiciones pues se peca mucho todavía de eso, hay muchos fallos, ¿no? Pero bueno, es normal, poco a poco, pero lo importante es que toda esa gente quiera cada vez avanzar y quiera aprender y vaya a fuentes fiables y que poco a poco se vaya viendo que cada vez van mejorando, porque si no al final esto se va a convertir en una rutina. Si me quedo así y me quedo contento así y lo hago mal, pues al final yo creo que pierde un poco la motivación, ¿no? Pues con esa planificación, ¿no? O con esa llamada a preparar bien una exposición nos quedamos, invitamos a todos a formarse. Tú eres un gran experto en formación, tienes varios cursos, tanto en tu escuela Sagunt como en la World Bonsai University, y bueno, pues todo aquel que quiera adentrarse y empezar sus pinitos en el apasionante mundo del Keito y Kazari, pues tiene siempre como referente a Marcial Yuste para poder hacerlo. Muchas gracias, Marcial. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues nada. Y seguimos en contacto. Hasta luego. De acuerdo. Venga, adiós. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.